iniciativas, ideas, hay mogollón. Pero ¿qué hostias vas a hacer? Si una no las puedes hacer y no las puedes hacer porque no hay medios y otras porque no te dejan. Bueno, no sé cómo quieres que te llame. Joder, es que... Porque has tenido muchos nombres en tu dilatada carrera musical. Yo no he tenido muchos nombres, me los han puesto. Yo qué sé, pues... Hombre, en Tijuana in Blue predominó el de escroto. El de escroto. Y desde luego, a mí me gusta, no sé. Bueno, es que aparte ya sabes lo que pasa con los motes, ¿no? Yeah. Que como no te gusten vas bastante jodido. Oye, ¿y escroto te gusta que todavía te llamen escroto? Ahora que has crecido. No sé, es que... Joder, es que escroto... Es una época de mi vida, Yeah. ¿entiendes? Y no sé, sería como renunciar a esa época de mí mismo, ¿no? Y eso que estoy contento de haberla pasado, ¿no? Oye, ¿de qué viene ya? Pues Lo de escroto. eso es, joder, nació un poco cuando iba a formación profesional a los salesianos. Sí. Y entonces iba a aprender electrónica. Estudios acabados, me imagino. Sí, pero no aprobados. Y la cosa fue que en aquellos tiempos, ¿os acordaréis que funcionaba Radio Paraíso? Sí. Aquí en Iruña. Y yo estaba, joder, era fans de aquella radio, pues ya sabes, un chorbillo en cuanto llegaba de la escuela, me pegaba hasta altas horas de la noche pues oyendo aquella radio, ¿no? Y les mandaba cartas y esto, y dio la casualidad de que uno de mi clase, uno que estaba estudiando la electrónica por vocación, o sea, que le gustaba, pues, que acabó los estudios. Que acabó los estudios y siguió con ingeniería, y vete a saber dónde estará ahora. Pues este era técnico de Radio Paraíso, y entonces una vez, en una de las ocasiones en que chaparon aquella radio, pues cogió y entre él y algún vocacional más de mi clase, pues me montaron los aparatos de Radio Paraíso en el cuarto de mi casa. Anda. Y esto, no contó los vatios, contó la potencia, pero vamos, cogía Pamplona según qué zonas bastante. Por lo menos mi barrio lo cogía entero, la Rochapea lo cogía entero. Y después del resto de la ciudad, pues según zonas. Y entonces yo, pues todas las noches emitía 2 horas, de 10 a 12. Y allá, me desfogaba pues de todo lo que un adolescente puede desfogarse, ¿no? Desde los curas de la escuela hasta todo de ¿Leías cartas de amor, no? No, porque a cartas de amor, yo no conocía eso ni de refilón. Y esto... O sea, me estás diciendo que tú tenías una radio en casa en la cual... Ah, sí, ¿eh? Sí. Y entonces... ¿Anterior a la Eguski Ratia? Sí, incluso. era... Claro. Tuve los cacharros, estuve emitiendo desde mi casa hasta que volvieron a abrir Radio Paraíso, y entonces fue cuando me dieron un turno de 2 horas semanales en aquella radio. Yeah. Y ahora vamos a lo del nombre. Entonces, en aquella época, pues la chavalería que subíamos de la Rochapea a los salesianos todos los días juntos, pues entonces, ya sabes, cosas de chavales, pues se te apega una palabra y estás todo el día con esa palabra en la boca, y la palabra era crótalo. Crótalo para aquí, o sea, crótalo. Si un maestro era un cabrón, pues le decíamos, ese maestro es un crótalo. Si una chica de las que nos cruzábamos, pues nos gustaba, pues le decíamos que era un crótalo. Si no nos gustaba, le decíamos que era un crótalo. A todo le llamamos crótalo. Crótalo es una serpiente, ¿no? Sí, una serpiente cascabel. Y entonces, pues pensé yo en llamarle, porque claro, Radio Paraíso no le podía llamar, porque estaba chapada y estaba el tal. Y tenías además, el piso franco de la Radio Paraíso allá, ¿no? Cuando la chaparon o cuando fueron a chapar, dejaron todo en tu casa. Sí. Se lo llevó el técnico. El técnico ya. arrambló con los aparatos y luego los montó en mi cuarto. Y bueno, y la cosa fue que... Quería llamarle Radio Crótalo. Le dije, pues joder, pues Crótalo y Ratia, pero claro... Crótalo se me hacía demasiado corto, y era muy barroco, ¿sabes? Me gustaba algo más enrevesado. Entonces crótalo, crótalo, eso ya sonaba mucho crotocrata, como después catacrack. Sí, que también ¿sabes? hablaremos. Y pues es crótalo y Ratia. Y después ya cuando reabrieron Radio Paraíso y empecé a emitir allá 2 horas semanales,
Pues joder, pues mi programa le llamaba Escrotocrótalo y Ratia, y en Radio Paraíso me empezaron a llamar Escrotocrótalo, pero era muy largo y se quedó en escroto. Y de ahí viene lo de escroto. O sea que viene de ahí. Nada que ver con ninguna infección ni nada por el estilo. Ni con un ni porque tenga los huevos grandes, ni nada ni por un el fenómeno estilo. de la naturaleza, ni nada. Tengo los huevillos, pues eso, como cantaba una canción de los guajolotes, doradicos y pegados al culo. Todavía la gente sigue escuchando las canciones en los bares, ¿eh? Ya, pero es que yo no. Y una cosa que comentamos es que en aquel tiempo, joder, entre el desmadre que llevamos y que la verdad, nunca te llegas a creer lo que, o sea, a tener muy creído lo que hacías y tal y cual, ¿no? Como éramos tan desgarramantas y tan... Sobre todo chorbillos, ¿no? Sí, chorbillos y pasados y llevábamos ese trote, pues joder, no llegamos a saborear esas canciones, por lo menos como las podemos saborear ahora. Para todos los borrachos de Iruña que han venido hasta aquí, un buen vino.
¿cómo surge Tijuana? Nos has explicado un poco que erais gente que andabais siempre por el chino y luego os juntabais también en la Eguski Irratia, pero ¿cómo surge? ¿Cómo la idea de hacer ese grupo? Mira, estábamos, el Jimmy y yo en aquella época, claro, pues que con unas ganas de hacer un conjunto, pero vamos, que no nos cabían en el cuerpo. Y un poco, pues en como hacíamos las cosas en aquella época sin pensarlo mucho, sin proyectos de futuro, sin un poco a lo loco. Y pues vamos a hacer un conjunto. Nos tiramos las horas largas allá en el TUT, pues cavilando y pensando chorradas y pensando locuras y de esto y lo otro, y pensamos hacer un conjunto. Y estaba aquí también la Eguski Irratia, el Javier Irizarry, que tocaba el bajo, había estado antes en otros conjuntos y tal, y lo que decía antes, como estaba aquí en la Eguski Irratia, pues nos juntamos con él. O sea, nos juntamos con él, y luego estaba también el Rubén, el batería, que andaba entonces de batería en Porquería T, sí, que hacían un programa también en Eguski Irratia, y joder, ella tienes batería, ¿entiendes? O sea, un poco así. Después el Javi conocía al Josian, al guitarrista. Pues el Javier, pues conocía al Josian, pues ya, el guitarrista. Después estaba la Yosune que estaba en el TUT, estaba de camarera en el TUT y tal. Y claro, pues con ella, pues hablando, pues ya a tocar la Yosune, pues a tocar las latas. Y estamos el Jimmy y yo, pues ya estamos los cantantes. Y entiendes, un poco así a lo... Oye, ¿el mimo? El mismo, pues porque en aquella época, pues lo que pensamos era en hacer movidas en el escenario, no se trataba solo de música. Y conocimos a Collins, no sé dónde lo conocimos, pero bueno, si habríamos conocido, yo qué sé, un trío de trapecistas, pues igual también los habríamos metido en el escenario, ¿no? Con ya sabéis dónde para este hombre, conocéis, luego os habéis ido juntando, sabéis... El Collins no sé dónde para yo. Hubo un tiempo que yo lo tuve de vecino enfrente de La Rocha. ¿Y te hacía mimo? No. Apenas nos veíamos, pero vamos. Y ya le perdió. Así surge. Sí, un poco a lo loco y sin más. Y ya sabes, pues empiezas a tocar pues en baretos, en sitios así chiquitos, y no sé, yo me acuerdo que cuando entonces Oñua nos propuso grabar aquel medio LP, por una cara potato y por otra nosotros, y es que flipábamos, nosotros grabar un LP, si éramos un desastre. Y de hecho, hace poco con el Jimmy, viendo vídeos de Tijuana in Blue, que yo hacía pues años que no veía, yo es que flipaba con las locuras y con las tontadas, bueno, tontadas, ¿no? ¿Qué leches? O sea, las locuras y los pasotes que nos pegamos en el escenario. Yo digo, joder. Increíbles. Yo tenía en la memoria, recordaba que, bueno, que aquello era, vamos, el caos absoluto. Pero es que volver a verlo, decía, hostia, era poco, o sea, la memoria es benevolente, la Virgen Santísima. Antes éramos pues unos ingenuos, si quieres, tal, unos desgarramantas y unos viva la Virgen y unos pues eso, ¿no? Pero me parece a mí que teníamos más razón que el copón. Llegas a estas edades, ahora se supone que es que tienes que cambiar, ver las cosas más objetivamente y tal y cual, y entonces más asentarte y decir amén y tal y cual. Y cuando llega a esta edad y ya llevas un buen cacho de pastel de esta miserable vida comido que te la han hecho tragar, llegas a la conclusión de que con toda nuestra ingenuidad, incluso gilipollas si quieres, teníamos más razón que el copón. Y la juventud tiene más razón que el copón. Y el que diga que no es... O sea, el que diga que no, el adulto que diga que no, es que es un albardao. Porque joder, chico, un albardao ahora? Hombre, de facto sí, pero por lo menos me queda una pizca lucidez para saber que las carros y carretas que te tragas, pues no te las saques con gusto y sonriendo encima.